Hoy me di cuenta de una cosa, que hace hoy 55 años hubo un acontecimiento en México que marcó a ese país, lo alteró radicalmente y lo sigue marcando de alguna manera hasta el día de hoy. Y me refiero a la matanza del 2 de octubre de la Plaza de las Tres Culturas en la unidad habitacional de Tlatelolco en la Ciudad de México, en el centro mismo de la Ciudad de México. Se llama de las Tres Culturas porque hay allí restos prehispánicos, la iglesia de Santiago Tlatelolco y las edificaciones de la unidad habitacional popular, supuestamente vivienda social, llamaría en España, que rodea tanto a los restos prehispánicos como a la iglesia de Santiago Tlatelolco, y por lo tanto se llama las Tres Culturas. Bueno, ¿qué fue lo que pasó y por qué digo que el 2 de octubre está olvidado? 2 de octubre tiene cero relevancia y toda celebración al respecto carece de sentido, porque ya no se recuerda qué es lo que se defendía. Verá usted, hubo un movimiento estudiantil que comenzó de manera prácticamente accidental. Fue en julio cuando dos grupos, una pandilla y un grupo de estudiantes, se enfrentaron a una pelea callejera. La policía intervino y ya que estaba allí la policía, pues entró a las aulas y a golpear a los estudiantes de la preparatoria involucrada. Esto ocurrió en la Ciudadela, no me acuerdo cuál era la prepa. Pero entonces los jóvenes protestaron, oye, ¿por qué entra la policía y nos pega a los que no estábamos además en la pelea? O empezó a haber protestas y las protestas fueron respondidas con la máxima ineptitud imaginable por parte de un gobierno que estaba ya en el proceso de abandonar, aunque fuera los principios, la simulación de la Revolución Mexicana, y empezaba a andar por otros derroteros de mayor autoritarismo. No que los anteriores gobiernos no hubieran sido autoritarios, pero sostenía lo que se llamaba el sagrado principio de autoridad, según el cual tú no puedes criticar al gobierno sin recibir castigo. Si esto te suena a lo que está pasando hoy en México, es por algo. Entonces, cada vez que protestaban los jóvenes, pues la policía actuaba más violentamente, y conforme la policía actuaba más violentamente, el movimiento fue creciendo. El gobierno de Díaz Ordaz fue absolutamente incapaz de asumir que había alguna buena voluntad en este movimiento social, que exigía el respeto a la Constitución, el respeto a los derechos, el respeto a la idea de que, oye, tú no puedes mandar a la policía y al ejército a pegarme, sobre todo cuando no estoy haciendo nada, cuando estoy ejerciendo mis derechos y libertades ciudadanas. Esencialmente lo que pedía el movimiento del 68 era que se cumpliera la Constitución y que fueron creciendo las peticiones conforme crecía la barbarie, ¿no? Quería la liberación de los que habían sido detenidos en calidad de presos políticos, quería que se destituyera al jefe de la policía y al jefe de los granaderos. Los granaderos eran el grupo antidisturbios y eran especialmente brutales en México. A solicitar que se repararan a las víctimas, que empezó a haber incluso víctimas mortales a lo largo del desarrollo del movimiento. Es decir, no se pedía ni el cambio de gobierno, ni el linchamiento del presidente, ni cosa por el estilo. Eran en realidad el pliego petitorio del 68 era bastante razonable. Y entonces, como reacción, Díaz Ordaz, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, tomó militarmente con el ejército, que constitucionalmente estaba impedido de actuar dentro de los confines del país, y que solo debe actuar en tiempos de guerra y que no podía actuar en contra de los civiles, tomó militarmente las dos mayores universidades, la Tecnológica, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Díaz Ordaz tenía una obsesión anticomunista gravísima, aterradora, brutal, y decidió que esto lo había organizado el Partido Comunista, probablemente lo pagaba la Unión Soviética y Cuba. Hay que decir que la desclasificación de archivos posterior de la CIA en los Estados Unidos niega radicalmente que esto hubiera ocurrido, es decir, no había mano extranjera metida en esto. Como no metió mano nunca Rusia y Cuba en México, por una simple y sencilla razón. México era el punto de paso de todos los espías rusos a Estados Unidos, y México y Rusia no iba a
a meterse con el gobierno de México para tener un control de sus diplomáticos y sus espías y demás. Rusia jamás, y al decir Rusia quiero decir, la Unión Soviética, por supuesto. La Unión Soviética nunca financió a las guerrillas mexicanas, nunca las armó, nunca las apoyó más que los movimientos de liberación, este tipo de cosas, pero la Unión Soviética jamás intervino en México, como sí lo hizo en el resto de América Latina en la Guerra Fría. Aquí quien intervino eventualmente fue China, que se llevaba a entrenar a Corea del Norte a los guerrilleros. Pero bueno, la historia es que la paranoia de Díaz Ordaz anticomunista era tal que no podía creer que unos jóvenes estudiantes, alumnos universitarios y profesores universitarios que lo sabían, fueran capaces de organizar un movimiento para exigirle una serie de cosas al gobierno. ¿Quiénes eran ellos para exigirle algo al gobierno? E insisto, no se exigía nada irracional. No se estaba pidiendo el cielo por asalto ni cosas por el estilo. Se llegó a atacar la preparatoria 1 en México con una bazuca para tirar la puerta. Nadie sabe si había alguien atrás y murió. Detenciones arbitrarias y provocaciones, muchas provocaciones. México, el problema que tenía es que el 12 de octubre comenzaba los Juegos Olímpicos por los que había luchado muchísimo el país, no Díaz Ordaz, sino su antecesor Adolfo López Mateos. Y el 2 de octubre, el Consejo Nacional de Huelga, que para entonces era una organización que reunía prácticamente todos los estudiantes, de bachillerato y universitarios de México, y algunos de secundaria, como era yo, que tuve una participación absolutamente despreciable, no soy veterano del 68 ni mucho menos, convocaron a un mitin, a una gran reunión en la Plaza de las Tres Culturas para anunciar una tregua olímpica, es decir, para mostrar la buena voluntad del Consejo Nacional de Huelga de que no pretendía sabotear los Juegos Olímpicos, sino que iba a suspender sus movilizaciones desde ese día 2 de octubre hasta que terminaran los Juegos Olímpicos de México. Y lo que decidió hacer el gobierno, el ejército, fue un operativo para detener a todo el Consejo Nacional de Huelga, que estaba en uno de los edificios. Ahí habían puesto su equipo de sonido y desde allí intervenían para hablarle a la multitud, y rodeó con tanques, con una operación militar, la Plaza de las Tres Culturas, y en un momento dado empezó a disparar contra la gente. ¿Cuántos muertos hubo? Da igual. Esto era más o menos el escenario de la manifestación, del mitin. Se supone que no se supone, hay miles de testigos que afirman que un helicóptero lanzó 2 bengalas, pero no se sabe si esas eran 2 bengalas indicaban que se empezara a detener al Consejo Nacional de Huelga con una serie de soldados vestidos de civil, identificados con un guante blanco, el batallón Olimpia, o si indicaba que había que empezar a disparar contra la gente. El hecho es que, y pese a que el movimiento del 68 no fue un movimiento armado, se disparó contra la gente. ¿Cuántos muertos hubo? Nadie lo sabe. La Comisión de la Verdad, que llamaron años después, que se formó muchísimos años después, levantó esta estela ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Atrás podemos ver la iglesia de Santiago Tlatelolco, con los nombres de unas 20 personas que son los muertos identificados. Se llegó a hablar de 1,000 y 1,200 muertos, se llegaron a manejar cifras absolutamente delirantes, que a mí me parecen irrelevantes, debo decirlo, contando esto todo de una manera muy resumida. A mí me da exactamente igual si fueron 20 o 1,000, es decir, el que un gobierno dispare contra su propia ciudadanía es lo más brutal que puede ocurrir, no importa la lucha de las cifras. Yo he pasado muchos años discutiendo con negacionistas del Holocausto que decían, no murieron 6 millones de judíos, solo fueron 4,5. Bueno, entonces no pasa nada. No, mira, si no murieron 800 o 1,000 personas en la Plaza de Tlatelolco, sino solo 20, no hay mira que valga. Sigue siendo un delito de Estado, un crimen de Estado, por el cual desafortunadamente Díaz Ordaz nunca pagó. Si se sabe cuántas víctimas hay y están en los archivos del gobierno, hay que dejar claro que el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, rodeado de algunos de los dirigentes y participantes del movimiento del 68 que ahora están aprovechando las mieles del gobierno y las poltronas y los sueldazos, el gobierno de López Obrador no ha abierto los expedientes que podrían explicar cuántos cuerpos finalmente se recogieron el 2 de octubre de 1968, porque los recogió el ejército. Pero teníamos un gobierno de una ineptitud y una pequeñez intelectual y moral estremecedoras que había decidido disparar sobre su población.
Las elecciones políticas cada quien las entendió como quiso, algunos decidieron que ya era imposible el camino democrático, se lanzaron o se unieron a la lucha armada en contra del gobierno mexicano con las consecuentes atrocidades por parte de las guerrillas y las consecuentes atrocidades por parte del gobierno, que desembocaron en la guerra sucia del siguiente presidente, de Luis Echeverría Álvarez, que también estuvo involucrado en lo del 68. Estoy resumiendo esto muchísimo, pero puedo garantizar que nada de lo que digo es falso, ni fuera del contexto de lo que ocurrió. Otros decidieron que había que dedicarse a la lucha sindical, otros decidieron dedicarse a la lucha ciudadana, otros decidieron dedicarse a la academia y no volverse a meter en política. Y varios descubrieron con el tiempo que ser veterano del movimiento del 68 era un negociazo y han vivido muchísimos años de ese negociazo. Largas y rentables décadas, estamos hablando de 5 décadas y media porque hoy se cumplen, decía yo, 55 años de este acontecimiento. Todos los que vivíamos entonces y todos los que vinieron después y no lo saben, quedamos marcados por los acontecimientos del 2 de octubre, por el movimiento del 68 y por los acontecimientos del 2 de octubre. A partir de allí, por supuesto, el Consejo Nacional de Huelga quedó desarticulado, la mayor parte de sus dirigentes fueron encarcelados y liberados en 1970 y enviados a Cuba por un acuerdo entre el gobierno mexicano y Cuba, entre Luis Echeverría y Cuba concretamente. Pero la sociedad entera quedó sellada, decía. Ha sido referente continuo, casi cotidiano, en el mundo universitario, periodístico, social, del activismo y de la política en todo el país. Por el 68 acabó legalizándose en México el Partido Comunista y surgirían otras organizaciones políticas más o menos serias y más o menos decentes de izquierda, que devendrían del Partido Mexicano Socialista, el Partido Socialista Unificado de México, luego el Partido de la Revolución Democrática, que fue demolido por las fuerzas más despreciables para dar como consecuencia ese aborto que es Morena. Por el 68 se replantearon las políticas de defensa interna, por el 68 se replantearon la política exterior mexicana, etcétera, etcétera. Es un parteaguas si los hay, y como parteaguas vale la pena recordarlo, pero el problema es que nadie se acuerda de todo lo que acabo de contar. Es irrelevante para la mayoría de la gente. A lo largo de los años, la frase 2 de octubre no se olvida, que yo publiqué todos los años religiosamente en uno de mis blogs. Todos los 2 de octubre era lo único que publicaba el título era 2 de octubre y el cuerpo de la entrada de blog era no se olvida. Lo hice durante muchos años hasta que decidí dejar de hacerlo precisamente el 2 de octubre de 2018, hace 5 años cuando se cumplían los 50 años pues, del 2 de octubre. Y decidí dejar de hacerlo porque decidí que era pasado. Una cosa es estar marcados por el pasado y otra cosa es vivir en el pasado. Yo me niego a vivir en el pasado y me niego a permitir también o a ser cómplice de que el pasado sea utilizado para todo tipo de cosas, porque como mexicano yo la reinvención continuada de imaginarias épocas de oro del pasado, del cine, de la música, de los salones de baile, del porfiriato, del rock and roll, de la poesía romántica, del cómic, de lo que a usted se le ocurra, México vive absolutamente inventándose edades de oro del pasado con una falta de respeto a la historia y de respeto a la calidad de lo que se producía enorme, pero me resulta tan dañina como el indigenismo azucarado, la revolución contada como novela mala, donde todos los que se mataban entre sí son buenos, la epopeya independentista de la que se ocultan muchos hechos y muchos otros momentos del pasado que han sido enaltecidos y distorsionados para servir a una narrativa de poca monta, tanto por parte del oficialismo mexicano que se proclamaba heredero de la revolución, heredero de la independencia y heredero de la reforma, el del PRI, me refiero al del PRI, a ese gobierno asesino, a ese gobierno corrupto, a ese gobierno brutal, a ese gobierno autoritario, a ese gobierno absolutamente despreciable y despreciado razonablemente por la ciudadanía,
aún por aquellos que recibían el dinero clientelar y las despensas y los beneficios que repartía el PRI para poder llegar el voto, aún los que lo recibían despreciaban profundamente ese partido. Y por el gobierno de hoy, por supuesto, que se dice heredero de la independencia, la reforma y la revolución. Fíjese usted qué raro, qué diferente ha sido. Es como si la supuesta gloria del pasado, la abundancia de las maravillas, que no fueron maravillas, fueron épocas terriblemente difíciles de muerte y destrucción, de la independencia, de la reforma, con la intervención francesa y con la guerra México-Estados Unidos, y la Revolución Mexicana en sus tres fases que fueron enormemente sanguinarias, sobre todo la tercera, la lucha entre facciones, no crean proyecto de futuro, no son el ideal a recrear en el presente. Yo tenía 13 años en el 68, pasé buena parte de mis siguientes años estudiantiles a la sombra del 68 y era inevitable. Desde entonces mis ideas y las facturas que pagué por ser quien soy y que me pasaron por igual la izquierda exquisita, bolchevique, y la derecha mano suelta y brutal, son hijas del 68. Lo que yo he vivido en mi vida es en gran medida resultado del 68. Las cosas que luego no me querían dejar publicar en el periódico y que yo peleaba para publicar y que publicaba y luego me reñían y luego me decían que no me podían dar tal puesto en el periódico porque yo era de izquierda. Imagínate qué horror. En fin. Pero nunca viví llorando la Arcadia perdida ni la época de oro que ya no es, porque no hubo época de oro. Los de octubre es historia antigua, lo que importa es el futuro. Y en el caso de México, y lo debo decir, los que lucharon y marcharon y se manifestaron hace 55 años y están hoy integrados, apoltronados en un gobierno que es precisamente lo contrario de lo que se defendía en el 68, se defendía en las calles, en las asambleas, en los discursos, en los mitines con la gente explicándoles por qué se luchaba en 1968, en julio, agosto, septiembre y el primer y segundo día de octubre de 1968, donde ellos deberían estar, es en la calle, protestando por un gobierno autoritario, por un gobierno que al igual que Díaz Ordaz, igual que el gobierno de Díaz Ordaz, se niega a dialogar con la gente y se niega a asumir la buena fe de quienes no son sus incondicionales, que afirme el principio de autoridad antes que afirmar el principio de la gobernabilidad ciudadana, que se ha negado a dialogar con la ciudadanía, a dialogar con las mujeres, a dialogar con las madres buscadoras, a dialogar con los padres de los niños con cáncer, a dialogar con los movimientos sociales que no están bajo la égida institucional de Morena, como Díaz Ordaz se negaba a hablar con nadie que no estuviera en los sindicatos del PRI, en las organizaciones agrarias del PRI, en las organizaciones ciudadanas y vecinales y de barrio del PRI. Y este gobierno que se niega a dialogar con todos, sin embargo, constantemente echa mano, como echó mano el PRI siempre, del pueblo. Yo represento al pueblo. El pueblo decide cuando decides tú. El pueblo es el que ordena cuando el que ordena eres tú, porque no tienes los mecanismos necesarios, los mecanismos democráticos, los mecanismos de detección de la opinión, los momentos de diálogo y los debates necesarios para que el pueblo te diga qué quiere. Y en vez de tener eso, tienes, como el PRI, el recurso constante a la voluntad del pueblo, a los deseos del pueblo, a la vigilancia del pueblo, a la atención del pueblo, a las necesidades del pueblo, sin el pueblo. Porque todo lo decide el señor presidente, como lo decidieron todos los presidentes del PRI y del PAN. Todo viso de democracia, todo viso de lucha por la ciudadanización del poder, está desaparecido en aras de que un grupo determinado de personas, algunas de las cuales se llamaban de izquierda, la mayoría de las cuales ni siquiera se llamaban de izquierda porque provienen del PRI, del PAN o de otras organizaciones que no tenían nada que ver con ideas o ideales o principios de izquierda, justicia social y una mejor vida para los más perjudicados, han impedido pues que se lleven a cabo los ideales que deberían tener los que saliendo del 68 están hoy cobrando cada mes
religiosamente. Y callando de manera estrepitosa. Los veteranos del 68, estos deberían estar clamando por las medicinas desaparecidas, por el mal manejo de la pandemia, por la persecución de los científicos, por la persecución de los periodistas, por la multiplicación de los pobres, mientras se dice primero los pobres y los pobres se multiplican en la ciudad, por la violencia, por los muertos, por los desaparecidos, por la gente destazada, por la gente, como hace días, y no por personalizarlo, leía yo, una chiquilla futbolista, 19 años, asesinada de 35 tiros con armas de alto poder. ¿En qué país ocurre eso sin que el presidente siquiera se ocupe de ello? Sin que baje la cabeza y diga alguna responsabilidad tendremos nosotros que no hemos hecho lo suficiente en contra de la violencia. Y que si alguien dice que tiene una responsabilidad del gobierno por no haber hecho algo en contra de la violencia, saldrán los minions, muchos de ellos militantes del 68, diciendo que uno está a favor de la derecha y es conservador por andar denunciando que se asesine a niños con armas de alto poder. El desprecio a la lucha ciudadana, el desprecio a la opinión ajena, el desprecio a la lucha de las mujeres, el derroche en proyectos absolutamente caprichosos y contrarios a toda razón y a toda técnica, el señalamiento continuo, la persecución, decíamos, de periodistas y de todas las personas que cometen el pecado de ser disidentes del gobierno, como era pecado que fuéramos disidentes en 1968, y lo siguió siendo y lo sigue siendo sin cesar hasta hoy. Miren, no, el 2 de octubre tiene un sentido democrático, constitucionalista, institucional y de libertades y derechos, pero no es eso por lo que se va a marchar hoy en México. Muchos van a marchar por darle las gracias. Gracias, señor presidente, por ser tan simpático, por ser tan bueno. Déjeme usted besarle la mano, señor presidente. Pero muchos lo han convertido simplemente en una prenda para todas las temporadas, que usan para cualquier pretexto, para cualquier causa, para cualquier idea, tenga o no que ver con aquel viejo pliego petitorio de 7 puntos del movimiento del 68. Para defender cualquier causa o atacar cualquier causa, para afirmarse herederos únicos del movimiento del 68 y para fingir que hoy quienes están en la calle o en los medios criticando al gobierno, señalando sus deficiencias, exhibiendo sus crímenes, reclamándole mejores respuestas, somos peores que los que estaban en la calle, como ellos, hace 55 años. El futuro que están construyendo no es mejor, pues, que el que estaba construyendo a su manera Díaz Ordaz. Y ese autoritarismo que lanzó al ejército a las calles en contra de los estudiantes es el autoritarismo que hoy le ha dado al ejército no solo las calles, sino los puertos, aeropuertos, fronteras, aduanas y un poder político y económico que será muy difícil quitarle después. Es muy fácil sacar al ejército a las calles, lo difícil es devolverlo a los cuarteles. Ellos, por lo visto, ya abandonaron los ideales, los principios y la nobleza de una lucha que aún en sus momentos más desorientados, más ingenuos, más de idealismo irreal, era absolutamente noble. Otros no lo hacemos. Ahí les dejo pues ese 2 de octubre, a los que lo quieren utilizar, ese 2 de octubre del pasado, porque el pasado nos sirve como modelo para construir el futuro, y el futuro que nos están ofreciendo se parece demasiado al que nos estaba ofreciendo aquel pasado contra el cual protestamos y contra el cual luchamos muchos. Y sin futuro, el pasado no tiene ningún sentido. Así que esto es lo que tengo yo que decir hoy y no creo poder hacer demasiado caso a lo que digan en el chat. No creo que venga el caso además que yo opine sobre los líderes del movimiento. Yo termino simplemente diciendo que si el futuro de México no está en una democracia real, una democracia en la que los ciudadanos participen y no se construye a través de caudillos y de caudillos de un nivel esperpéntico como el que ha alcanzado López Obrador y su corte de incondicionales, esos que le besan la mano. O el futuro de México está en la democracia o no tiene futuro.
Más de la mitad del país ya está controlado por el narcotráfico y el gobierno mexicano ha mostrado no ineptitud, incapacidad o falta de recursos para enfrentarlo. Ha mostrado un desinterés y una desgana absoluta en enfrentarlo. Puede ser todo el país dominio del narcotráfico, por supuesto. Convertirse en 5 o 6 países cada uno manejado por un cártel. ¿Por qué no? ¿Qué problema va a haber? ¿Qué se le opone a esa posibilidad? En este momento nada. La democracia tiene que venir de la ciudadanía, de la gente organizada, que decida qué quiere y luego elija a los líderes que deben llevar a cabo esos proyectos, pero respondiendo constantemente ante la gente con la más absoluta transparencia y no con la opacidad con la que se han ido por un agujero negro miles de millones de pesos de los que no hay indicio alguno. ¿Dónde están? ¿Qué fue? ¿Cómo se gastaron? Y constantemente las respuestas a esas preguntas se reservan durante 5 años por seguridad nacional, porque hoy la nación es López Obrador y sus títeres. Si no es por la democracia, si no es un futuro de democracia, México lo único que tiene es el pasado, un pasado de autoritarios, dictadores, simuladores, enemigos de la democracia y gente que vive con el principio de la autoridad convencida que es superior a usted y a mí.